Isaías capítulo 52. Les invito a leer los primeros 7 versículos y vamos a estar considerando todo el capítulo. Inclusive vamos a hacer un avance hasta los primeros versículos del capítulo 53, pero que vamos a tratar más adelante con más detenimiento. Isaías 52, versículos 1 al 7 vamos a leer ahora. Y dice así: Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorearen lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Jesucristo es el siervo que vino a rescatarnos. El domingo pasado, cuando comenzábamos el capítulo 51, que es el anuncio de la salvación, de la redención del pueblo que Dios les estaba trayendo, yo también les había mencionado que ese tema iba a continuar en el capítulo 52 que hoy estamos leyendo, incluso entrando ya a presentar al siervo sufriente. No leímos todavía esos versículos, pero vamos a tocar también, si Dios permite, esta mañana. Y hasta el capítulo 53, ahí ya tenemos los padecimientos por causa de nuestros pecados de ese siervo, a Cristo, el Redentor, el que fue menospreciado por los suyos y que luego sería engrandecido, prosperado, exaltado por el Padre. El Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el versículo 1, que hoy acabamos de leer, la palabra que pronuncia el profeta de parte de Jehová es: despierta, despierta. Vístete de poder, de tu ropa hermosa. El domingo pasado habían también unas palabras que se destacaban y era: oye, oídme. Sí, Dios que nos llama a escuchar. Y aquí llama a despertar. Y no solo a despertar, sino a vestir. Vístete de poder y de tu ropa hermosa, dice. Esto tiene mucha significación. Son palabras con las que anuncia la redención, el rescate. Por entonces ellos iban a estar bajo el cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Iban a estar como esclavos, como siervos, bajo el yugo del que les llevó. Los caldeos habían invadido Jerusalén
y les llevaron a ellos, ¿verdad? Entonces el Señor les anuncia el día en que volverían a su tierra y volverían a edificar Jerusalén, y que a Jerusalén no iba a entrar más el inmundo. Son palabras que estoy repasando, que tenemos aquí en lo que ya hemos leído. Palabras que para el pueblo se cumplieron en parte cuando Dios dirigió a Ciro el rey, Ciro el persa, para que dejara salir a los judíos, que pudieran ir, volver a su tierra libres, bajo el liderazgo de Zorobabel, después Esdras, Nehemías también en su momento, pero que palabras que se proyectan al tiempo final, cuando Dios va a hacer descender del cielo a la nueva Jerusalén. Ustedes saben, hacia el final de la revelación, en la última revelación de Jesucristo en el Apocalipsis, la nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios, y en esa nueva Jerusalén es que Dios va a poner su morada y va a morar con sus redimidos. Dice en el Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 27, respecto a esta morada, algo que tiene concordancia, relación con lo que recién leímos también. Apocalipsis 21, 27 dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto ya en su momento también habíamos tratado, seguramente que ya en varias oportunidades, que al final las obras de cada uno son juzgadas conforme a lo que está escrito en los libros que son abiertos, y al final dice: ninguno de aquellos cuyos solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, esos son los que entran, ¿sí?, a morar con el Señor. Y los que no aquellos cuyos nombres no están escritos, dice que son arrojados al lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué? Porque son juzgados conforme a sus obras, ¿verdad? Y ya sabemos también, la palabra de Dios dice que si Dios fuera a juzgarnos por nuestras obras, por nuestros delitos, entonces ninguno puede permanecer. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Nosotros de hecho ya fuimos juzgados. Y fuimos hallados culpables. Entonces dice la palabra de Dios que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la noticia que llevan estos que acá estamos leyendo, que anuncian la paz, es que hay perdón, hay redención. El pago se efectuó en la cruz. Y aquí dice en el versículo 2: suelta las ataduras de tu cuello. En el 3 dice: porque Dios dice: de balde fueron ustedes vendidos. Quiere decir que Dios no les vendió por un precio, ¿sí? Dios no hizo una transacción con su pueblo, sino que de balde, o sea, sin un precio, fueron vendidos a causa de sus pecados. Dice ahí en el libro del profeta Jeremías, el siguiente libro a Isaías, ¿verdad? En Jeremías capítulo 15, versículo 13. Jeremías 15, 13 dice: tus riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio,
por todos tus pecados. Ahí está. Nuestros pecados son la causa. Y en Romanos también, Romanos 7:14, yo sé que a veces voy un poco rápido, podemos tomar nota, podemos repasar después también en el canal, que gracias al trabajo de los hermanos también tenemos disponible eso. Romanos 7:14 leemos: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y Dios, en su justicia soberana, por amor de su nombre, envió a rescatar a su pueblo. A su vez, Él no con cosas corruptibles, eso leemos en Primera de Pedro 1, 18 y 19, dice que no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos vendidos de balde, Dios nos rescata también sin dinero y sin precio. Nosotros nos entregamos a nosotros mismos por causa de nuestras transgresiones, de nuestros pecados. Dios nos rescata sin cobrarnos. En Isaías, un poquitito más adelante, en el 55, dice: vengan y compren de mí sin dinero y sin precio, dice. Sin dinero y sin precio. Escúchenme, dice, porque recibimos esas bendiciones, esas gracias, cuando escuchamos su palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Toda la descendencia de Adán cayó bajo ese cautiverio. Aquí tenemos a Israel, ¿verdad? Judá, primero el reino del norte, Israel o Efraín con su capital Samaria, y tiempo más tarde el reino del sur, o sea Judá, con su capital Jerusalén, cayeron bajo el cautiverio. Pero para aplicar a nosotros tenemos que recordar que todos nosotros, como descendencia de Adán, y eso ya se explica en el Nuevo Testamento, se aplica a todos, porque el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y después la muerte pasó a todos, dice, por cuanto todos pecaron. Solamente el postrer Adán, que es Cristo, por su obediencia perfecta, nos trae la liberación. Y podemos decir entonces esto que dice acá podemos aplicar lo que dice en el versículo 2: sacúdete del polvo, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Estamos presos, entregados a nuestro opresor, al que nos tiene encerrados en cadenas, hasta que somos liberados por el Hijo de Dios. Y dice en el Evangelio de Juan, Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí es que somos verdaderamente libres. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces Él, por su obediencia perfecta, nos trajo la liberación, la redención, la salvación, y su nombre es vindicado, es decir, es honrado en la obra del Hijo, porque en la obra de su pueblo escogido. Aquí hemos leído eso que después en Romanos se aplica también se puede aplicar a todos nosotros. Aquí se aplicaba a Israel, ¿verdad? A los judíos, que dice que por
por causa de mi pueblo, mi nombre es blasfemado. Qué penoso es cuando por causa de nuestros yerros, de nuestros pecados, las personas tienen en poco el nombre de Dios. ¿Sí? Menosprecian el nombre de Dios, el nombre de Cristo y al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por causa del testimonio de su pueblo. Aquí hemos leído que el Señor habla de su nombre, que es blasfemado, blasfemado por causa del testimonio, del mal testimonio. Pero su nombre es exaltado y reivindicado o vindicado por la obediencia de su Hijo. Es enaltecido y magnificado, y también en sus redimidos, ese nombre que era blasfemado. En Romanos 2:24 se cita este versículo 5. En el versículo 5 ya leímos recién, que dice al final del versículo: y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. En Romanos 2:24 Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cita este versículo de esta manera. Dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En Israel y en nosotros. De Israel Dios dice, para no salir de Isaías, ahí en Isaías 5, ya leímos hace unos meses, pero ¿se acuerdan cuando Dios habla de la viña que Él plantó? Dice, yo planté mi viña y yo esperaba cosechar uvas buenas, ¿verdad? Uvas ricas. Todos los que tenemos una parralera en nuestra casa queremos comer esas uvas dulces, ¿verdad? Esas uvas ricas. Pero dice, yo planté una viña, cuidé, limpié, le dice todo lo que hay que hacerle, y al final, ¿qué me salieron? Dice, uvas agrias, ¿sí? Uvas, como una uva silvestre que nadie cuidó, y eran uvas agrias. Y penosamente, así respondió un pueblo, y nosotros también podemos caer en esto. Por eso es que el Señor habla de que tenemos que llevar buen fruto. El Señor dice que nosotros, sus hijos, su nombre es glorificado en que nosotros llevemos mucho fruto. Fruto agradable, fruto de justicia, de obediencia. Hace un tiempo también en el capítulo 53 de Isaías, capítulo 43 de Isaías, en el versículo 25, leíamos esta palabra de Dios que dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué hermoso es saber que Dios borra nuestras rebeliones y no se acuerda más de nuestros pecados. Nosotros sí nos acordamos de nuestros pecados, ¿sí? Pero tenemos que saber que nuestro pecado fue perdonado. Nuestros pecados fueron perdonados en el Señor. Nosotros no nos podemos acusar a nosotros mismos de lo que Dios ya perdonó, pero nos acordamos. En el Salmo 51, una palabra que yo siempre también tengo presente porque es mi propia experiencia, ¿verdad? David dice, porque se acuerda de sus propias transgresiones, de sus propias desobediencias al Señor.
le pide perdón a Dios, lávame, límpiame, contra ti solo pequé, y le dice una palabra que yo suelo llevar siempre en cuenta, dice: mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sí? Mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Me acuerdo de mis propios yerros, de mis propias necedades, ¿sí? Porque no nos olvidamos de eso, ¿verdad? Ahora, lo que sí tenemos que saber es que aunque nosotros nos acordemos, ya no hay reproche de parte de Dios en lo que Él ya perdonó, ¿sí? Por eso traigo a colación esto que, como les dije, ya leíamos hace un tiempo en el capítulo 43, versículo 25, cuando Dios dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. También en ese mismo orden, en Efesios 1, 4 al 6, porque su nombre era blasfemado, pero Él hace que su nombre sea exaltado por la obediencia de su Hijo. Efesios 1, 4 al 6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y voy a destacar esto último, que dice: para alabanza de la gloria de su gracia. La obra de Dios lo que hace es que ese es su nombre, ese nombre suyo que fue expuesto a ser blasfemado por causa del pecado de su pueblo. Ese nombre viene a ser puesto sobre todo nombre, y por los siglos va a ser objeto de alabanza, va a ser exhibido para ser glorificado, porque solamente en Él, por medio de Él, nosotros fuimos sacados de la condenación y llevados a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Éramos impíos, inmundos, y Cristo viene a ser nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Así que, ¿quién más puede ser exaltado? ¿Quién más puede ser alabado? Sino el mismo Señor. El que borra nuestras rebeliones. En el versículo 6 de este capítulo que leímos, voy a destacar ahora, el Señor dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, dice el Señor. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Él mismo se hizo presente cuando se hizo carne en Jesucristo y habitó entre los hombres. Ya en el Antiguo Testamento Él anunciaba esto y denunciaba a los pastores de su pueblo. Sí, sus pastores eran los dirigentes de la nación, tanto políticos como religiosos, ¿verdad? Esos eran los que tenían que cuidar de su pueblo. Pero como eran pastores inútiles,
dice, entonces el Señor les dice en un momento, yo mismo me voy a ir y yo mismo les voy a rescatar. ¿Quién otro podía rescatarnos sino Él mismo? El brazo de los hombres es débil, es infiel, y solamente el brazo del Señor permanece y es suficientemente fuerte y suficientemente fiel. Él se hizo presente cuando se hizo carne, el Verbo se hizo carne, dice en Juan 1:14, habitó entre los hombres, o sea, puso su tabernáculo, su tienda entre nosotros. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Ese es el versículo 7. Qué hermosos, cuán hermosos son. Los pies del que publica salvación. Este versículo también es citado en Romanos 10:15 y ahí se aplica a los que van por todas partes cumpliendo la gran comisión, anunciando la salvación, proclamando el evangelio, que es solamente por Jesucristo. Qué grande es la misión, la comisión que Dios encomienda a sus redimidos, a sus siervos. Imagínense, Pablo dice que llevamos un tesoro en vasos de barro. Un tesoro en vasos de barro, ¿verdad? El barro somos nosotros y el tesoro es Cristo, el mensaje que tenemos que publicar. Y son hermosos los pies, dice, trae paz, son nuevas que anuncian la paz, que publican, que anuncian el bien, publican la salvación. Realmente es tan grande el gozo de la salvación que Jesús dijo que en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente. Miren, si pudiéramos llegar a dimensionar eso, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y nosotros también experimentamos ese gozo. Qué grande es el poder participar de ese gozo espiritual cuando el Señor nos permite participar en su obra, compartiendo el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En aquellos tiempos los correos, ahí no había mail, no había tampoco una carta que se depositaba y que llevaba el avión, y así como era hace un tiempo, ¿verdad? Pero ya se pasó eso, de ahí se pasó ya al correo electrónico, y bueno, no había eso. Los correos eran personas, ¿verdad? Eran hombres, a veces eran sobre caballos, ¿verdad? Otras veces era corriendo, ¿sí? Que llevaban a transmitir los mensajes. Esos eran los correos. Y generalmente las ciudades tenían sus vigías en las torres, ¿verdad? Estaban los que miraban así, oteaban alrededor y veían, y ellos eran los primeros que veían a un correo que venía corriendo. Y le veía, por ejemplo, bajar ahí por la montaña, y tenían tanta experiencia que muchas veces ellos por la manera de andar, ellos ya sabían quién era el que estaba viniendo, quién era el correo, y también podían saber si traía buenas noticias o noticias malas. Entonces ellos, cuando veían el correo, ya tenían un ánimo, y si ellos decían, mira, este correo es fulano, el hijo de tal, ¿verdad? Y parece que ese trae buenas noticias. Por su andar se nota que está trayendo buenas noticias, ¿sí? Entonces todo eso nos ayuda a entender nomás esto que acá dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Qué gusto que da verle, porque a Dios le trae gozo, trae el gozo al corazón de Dios. Y también a los que estamos en Cristo, a los que estamos en comunión por
por causa de su obra de salvación. Es hermoso poder ver, poder participar, poder ver a tantas personas que a través de los siglos han hecho, han cumplido y cumplen con este trabajo de llevar su obra. Y muchas veces a costa de sus vidas, a costa de su tiempo, ¿sí? Siempre hay un precio que pagar, ¿verdad? Cuando la vida se entrega al servicio de nuestro Señor. Hay hombres que se entregaron a esa misión, fueron al lugar y allí fueron matados, fueron asesinados. ¿Sí? Y otros quizás no tanto, pero consagran su vida, su tiempo, sus bienes. Y nosotros también podemos ser partícipes de eso. Y somos, por la gracia y por la misericordia de Dios. Y eso es hermoso. Es hermoso para el Espíritu Santo. Es hermoso para Dios. Qué hermosos son los pies del que trae buenas nuevas. Hay otra figura que nos habla de esto en 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Ahí nos habla de los pies. ¿Sí? Ahí nos habla del andar que trae gozo, pero es parecido, tiene un sentido parecido en 2 Corintios 2, 14 al 16, y quiero leer eso. Me dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. ¿Sí? También podemos ser grato olor de Cristo, hermanos. Nuestros pies pueden ser hermosos cuando llevamos alegres nuevas de salvación. Y podemos ser también grato olor de Cristo. Grato olor de Cristo, penosamente en los que se pierden y en los que se salvan. ¿Sí? ¿Por qué en los que se pierden? Y porque es una noticia, la mejor noticia, pero muchos van a rechazar. Rechazaron a lo largo del tiempo, rechazan hoy todavía, pero el Señor se goza cuando cumplimos con su obra, con su mandato, porque en unos y en otros el Señor va a ser glorificado. Glorificado cuando Él redime y glorificado cuando Él hace justicia, porque una u otra cosa Dios hace. ¿Sí? Hace justicia, va a hacer justicia cuando retribuya a cada uno por sus obras, por sus pecados, lo que justamente corresponde, y va a hacer misericordia en los que reciben el perdón. Así que Dios, su nombre es siempre exaltado, glorificado cuando llevamos buenas nuevas, las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Alegraos, dice, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Dice en el versículo 9, cantad alabanza. En el 10 dice, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Los redimidos cantamos alabanzas. Vamos a cantar un cántico nuevo, el cántico de los redimidos. Eso está en Apocalipsis capítulo 5. Aquí dice todos los confines de la tierra, y en Apocalipsis dice de toda lengua, pueblo, linaje y nación. Todos somos llamados a alegrarnos y a cantar el cántico de los redimidos. Aquí en el versículo 11 de este capítulo hay un mandato, dice: apartaos, salid de ahí. Ellos eran llamados a salir de Babilonia, nosotros somos llamados a salir
no literalmente, sino que a salir del sistema, de la comunión con el mundo. Nosotros dice que no podemos decir que amamos a Dios y también amar al mundo al mismo tiempo. ¿Sí? El que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios, dice. O sea, amigo del sistema corrupto, de la alianza. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tenemos ese pasaje en 2 Corintios. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Dice, con los demonios. En el versículo 12 aquí dice, y os congregará el Dios de Israel. Eso es la iglesia. ¿Sí? Nosotros estamos congregados en la iglesia, somos llamados afuera a salir y a ser parte de la congregación de los hijos de Dios. Esa es la iglesia. Salir de en medio de ellos, del sistema pecaminoso que está contra Dios y contra su Cristo. Salir de entre los que practican la idolatría, las falsas doctrinas, de aquellos que sirven a Dios y también sirven a los ídolos, así como leemos en los libros de los reyes y en las crónicas. El versículo 13, los versículos 13 y 14 de este capítulo, allí comienza a presentar al siervo, mi siervo, dice, este es Jesucristo. Y en el 14 ya comenzamos a verle desfigurado, tal que ya ni siquiera tenía el rostro como el rostro de un ser humano, dice, desfigurado su parecer de entre los hombres. Este es el Cristo que nos redimió, es el Cristo que amamos porque Él nos amó primero. Nadie ama a Cristo si no recibió antes el amor, su amor. Podemos decir que le amamos. Mucha gente dice que le ama, pero Jesús sabe. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si alguno me ama, mi palabra guardará, dice. Nosotros nos engañamos a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos nomás. Pero a Él no. Él dice, si alguno me ama, mi palabra guardará. Y vamos a venir y vamos a poner, con mi Padre vamos a poner morada dentro de Él, dice. Va a habitar su espíritu dentro de nosotros. Así que ese es el Cristo, el siervo que sufrió hasta que se asombraron de ti muchos, dice, por la manera que fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura. Pero es el que nos trajo la redención. Y ese es el anuncio que hacemos. En el capítulo 53 vamos a hablar de esto más detenidamente, si Dios permite, desde la próxima semana. Damos gracias hoy. Damos gracias por esta obra, por su obra de redención completa, y porque Él nos anima, nos dice, despierta, vístete tu ropa hermosa, porque Él nos ha rescatado completamente. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, porque perdonaste nuestros pecados, nuestras rebeliones, que son muchas, Señor, incalculables, que no podíamos pagar nosotros mismos. Siendo nuestra redención de gran precio, nos rescataste no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Gracias, Señor, por traernos, estando nosotros en la inmundicia, siendo indignos. Señor, nos hiciste nuevas criaturas en Cristo. Gracias por tu perdón. Amén.